Bueno, mi querido Jesús, siendo las 11, vamos a dar inicio. ¿Cómo estás, Mónica? Muchas gracias. Aquí Jesús González a la orden. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer la presentación. Buenos días, muchas gracias por conectarse con nosotros. Consultoría de BDO México ha preparado una serie de 5 webinars, los cuales se realizarán a partir de hoy en 5 martes posteriores y será en un horario de las 11 a las 12 de la mañana. El día de hoy comenzaremos con el tema riesgos y oportunidades en un mundo cambiante, el cual será dirigido por el contador público Jesús González Arellano, socio de Consultoría de Riesgos. Voy a hacer una breve descripción de su currículum. Jesús González cuenta con 30 años de experiencia en firmas globales de consultoría. Participó durante 2 años en la oficina de Nueva York de una firma de asesoría global y ha liderado proyectos en España y 8 países de América Latina. Cuenta con experiencia en diversos sectores e industrias. Fungió durante 2 años, del 2016 al 2018, como presidente del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en México. Fungió y ha sido conferencista regular en diversos foros, radio, televisión y escuelas de negocio. Cuenta con más de 150 publicaciones en periódicos, revistas y medios empresariales. Ha sido consejera en diversas cámaras y organismos sociales para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Fundación Confío Coparmex, IMEF y MSP, entre otras. Cuenta con una maestría en Ingeniería, Economía y Finanzas. Las preguntas, la dinámica será, se realizará la exposición y 10 minutos antes de terminar el webinar, daremos lectura a las preguntas que se hagan en el chat y, por supuesto, siéntanse libres de hacer cualquier pregunta. Les cedo el micrófono, mi querido amigo contador Jesús González Arellano, para que inicies tu presentación. Muchas gracias, Mónica, te agradezco muchísimo. Un saludo a todos nuestros clientes, amigos que nos acompañan. Efectivamente, agradecemos su tiempo y, bueno, esperamos que en esta situación atípica sus seres queridos y ustedes estén muy bien. Como bien mencionaba Mónica, hemos definido una serie de conferencias, martes de consultoría online con BDO, y vamos a hablar de riesgos, vamos a hablar de los grandes temas que el día de hoy están afectando a las organizaciones. Por supuesto, vamos a platicar del tema de pandemia, pero creo que no solamente la pandemia es lo que nos debe hacer reflexionar sobre lo que están viviendo nuestros negocios. Estamos en un mundo de cambio. La realidad es que ya no podemos vivir en un esquema de prueba y error. Hay que anticipar, hay que mitigar la velocidad del mundo. El día de hoy, los cambios, transformaciones y lo que eso significa para nuestras empresas es realmente crítico. La disrupción es lo que estamos viviendo y no necesariamente va a ser solamente la pandemia, sino es mucho más que eso. Como bien mencionaba Mónica, tenemos el día de hoy 5 webinars, donde este es el primero, pero cada martes tendremos a las 11 de la mañana un webinar distinto. Ahí está Auditoría Interna, es el siguiente, con el tema contingencia en relación con tecnología, fraude. Viene el posterior, el miércoles 22 de abril, plan de continuidad, etcétera. Entonces, vamos a platicar sobre estos. Nuevamente el mundo ha cambiado, yo lo mencionaba, y la estrategia y la velocidad de las organizaciones es la diferencia entre morir y sobresalir. Ahora, quiero arrancar ya la plática puntualmente con 2 temas que me hacen muy interesantes, que no son necesariamente tan nuevos. Y mencionaría lo siguiente: primero, hay que esperar lo inesperado. De eso se tratan los riesgos. Muchas organizaciones hemos visto que su enfoque es buscar gestionar donde saben que hay potenciales impactos, y eso es correcto, eso está bien. Sin embargo, eso es lo básico. El día de hoy, en la velocidad que está avanzando el mundo, lo que hay que esperar es lo inesperado. ¿Quién hubiera pensado, yo voy a hablar de un tema que está ahorita flotando, que el costo o el valor de un barril de petróleo estuviera en negativo? O sea, hay que pagar para que se lo lleven. Digo, eso es algo que nunca había sucedido, y podemos hablar y hablaremos de muchos de estos temas que son los que están impactando a las organizaciones y las están agarrando desafortunadamente poco preparadas, lo cual compromete su continuidad en el tiempo. La negación no mitiga los impactos. La realidad es que negar o decir que vamos a regresar o es una normalidad contra los últimos 50 años de cómo han hecho negocio las organizaciones es complicado, no es una realidad. Tenemos que aceptar que viene este cambio. Hay 2 libros
que me gustaría sugerirles. Uno es El Cisne Negro, 2007, escrito por Nassim Taleb, y otro es El Cisne Verde, liberado ahorita en 2020 por el Banco de los Bancos Centrales, que hablan efectivamente de estos dos temas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Si platicáramos de los dos. El Cisne Negro, cuando habla del impacto de lo altamente improbable, lo que dice es, no sabemos qué va a pasar. Todo se mueve tan rápido y hay eventos tan significativos que transforman al mundo, transforman la forma de hacer negocios, de ver las oportunidades, y puede ser un gran impacto negativo o una gran oportunidad para las organizaciones. Esto viene desde 2007, o sea, tiene 13 años que está planteado este tema. Ahora, hablaremos de algunos de estos temas. ¿Cuáles son los cisnes negros? Y dando un poco de anécdota nada más en este contexto, Nassim Taleb habla del cisne negro. ¿Por qué? Porque en el mundo solamente se conocían los cisnes blancos, y era imposible hablar de un cisne que no fuera de un color distinto. Cuando llegan a Nueva Zelanda, descubren que sí existen los cisnes negros. Entonces, no por negar que haya un cisne diferente a un color blanco, quiere decir que no exista. Y de repente se hace una normalidad, y eso es lo que está pasando con nosotros en el mundo de los negocios. Entonces, él habla de cosas que no conocemos, pero nos van a impactar. El Cisne Verde, si bien tiene una temática similar, lo presenta un poco diferente, porque lo que dice es, sí sabemos lo que nos va a impactar. Lo que pasa es que no logramos gestionarlo, no logramos de alguna manera también aceptar este efecto, este impacto que vamos a tener en la organización, y no tenemos la velocidad suficiente para anticipar algo que estamos viendo que se nos va a poner enfrente. Y yo creo que tendríamos que hacer como negocio una mezcla de los dos. Hay cosas que sabemos que van a llegar, sin embargo, la realidad es que el cortoplacismo en el que las organizaciones viven siempre están pensando en las utilidades del 31 de diciembre, sin ver necesidades que les permitan tener un largo plazo en el tiempo, se vuelven relevantes. Ahora, también hay efectos que no teníamos planeados, que no conocíamos y que nos puede impactar, y ahí tenemos que hablar de resiliencia, tenemos que hablar de qué tan preparada está una organización para una transformación, que pareciera que hoy los cambios, la evolución y la dinámica es la constante. Entonces, bueno, habría que prepararnos en ese sentido. En ese sentido, y platicando de esto, me gustaría plantearles y mostrar la evolución que ha tenido el mundo a través del tiempo. Esta primera gráfica que ustedes están viendo habla de ciertos eventos a través de 500 años que tuvieron una transformación significativa en la forma de ver al mundo, en la forma de hacer negocios, entrémonos nosotros en la parte empresarial, y no podemos negar que todo esto tuvo una transformación impactante, que los negocios como estaban en el momento en el que se daban estas circunstancias, se vieron transformadas de manera relevante y significativa. Podemos hablar desde que se inventó la rueda, que transforma la visión, la forma de operar, de vivir del ser humano, 3500 a.C. Viene la imprenta en el año 1440 con Gutenberg. Ahí viene una difusión, una capacidad de difusión de información de manera masiva. Entonces las ideas empiezan a ver de forma diferente, puede empezar a haber un marketing, una venta de ideas, etcétera. El primer auto a finales de 1800, la revolución industrial que viene desde 1700 hasta finales de 1800 o inicios de 1900, el primer vuelo comercial, la gripe española, aquí ya viene una pandemia, cosa curiosa, 40 millones de muertos entre 1910 y 1919. Aquí mensaje, las pandemias no son nuevas, no es la primera y no va a ser la última, y ahorita podemos hablar un poco más al respecto. Un crack bursátil, 1929, ahorita se habla de que la economía está cercana a este crack bursátil, y la Segunda Guerra Mundial a finales de 1945. Ahora, aquí yo estoy planteando 500 años, y yo les pediría que siempre se enfocaran y buscaran ver estos datos desde la transformación de lo que significa para el mundo de los negocios. Eso para mí es muy importante. Pueden ser datos curiosos, pero si ustedes piensan cómo estos datos han transformado a las organizaciones, qué han tenido que hacer, sus modelos de negocio, cómo han cambiado, sus clientes, etcétera, la realidad es que es impresionante. Siempre se han dado estos cambios. ¿Cuál es el tema? El tema es el tiempo. Ahorita planteo ciertos puntos a través, insisto, de 500 años. Sin embargo, si vemos la siguiente, ya no vamos a hablar de una transformación de los últimos 500 años. Aquí ya vamos a hablar de una transformación
que se va a dar en 55 años, a partir de que concluye la Segunda Guerra Mundial. Bueno, viene la bomba atómica, la primera laptop, 1981, piensen ustedes la operación de sus negocios, cuando en 81 no había computadoras personales, era realmente hablar de tecnología, estabas hablando de algo extraordinario, ¿no? La creación de Excel, 1985, la disolución de la sociedad, de la URSS, o lo que era la República Socialista Soviética, en 1991, el Internet, 1991, el primer RP, hablando de RPs realmente comercializables que impactan al mundo de los negocios, 1992, ahí me pararía y empezaría a hablar de Amazon, que se crea en 1994 y que hoy es una de las empresas más grandes del mundo y uno de los primeros virus en la red, 1999. Aquí también hablamos de grandes cambios. Piensen ustedes en un mundo sin Excel, piensen ustedes en un mundo sin computadoras, cómo se manejaban los negocios, un mundo sin Internet, el tipo de información que teníamos, la disponibilidad en el tiempo, los RPs para manejar grandes volúmenes de información, etcétera. La realidad es que también vienen transformaciones al mundo de los negocios brutales, sin embargo ya no son 500 años como en la lámina previa, aquí ya estamos hablando de 55 años, en donde el mundo se transforma nuevamente en un periodo 10 veces menor a la transformación inicial que hablábamos de 500 años. Y la siguiente slide, es no solamente la siguiente, yo les hablaría de las dos siguientes slides. Tenemos otra vez una transformación impresionante, pero ya no son 55 años, aquí estamos hablando de 20 años. Hablamos del impacto de las Torres Gemelas, 2001, la quiebra de Enron transformó al mundo, leyes, regulaciones, nuevas obligaciones para las empresas, exigencia de los mercados de valores. 2001, Huawei se expande. Aquí, ¿por qué sería interesante? Porque vemos hoy una batalla comercial entre Estados Unidos y China por un poderío y un manejo del 5G y de lo que son las comunicaciones, que las comunicaciones y la información se considera hoy tal vez uno de los más grandes o el más grande activo que existe. Se crea Tesla en el año 2003, evolución hacia lo que es la industria automotriz y muchas otras en el tema de no uso de energía a través de carbón o a través de petróleo, etcétera. 2004, Facebook, 2005, el mercado de carbono, cosa curiosa, empezamos a vender carbono. Hay un mercado de carbono donde empiezan a venderse la reducción de emisiones. Y aquí nuevamente los invito a pensar qué significa eso. ¿Quién pensaría que iba a haber negocio, que iba a haber ingreso a través de la venta de reducir emisiones? Pero bueno, hubo muchas organizaciones y países que generaron mucha riqueza a través de la reducción de los bonos de carbono. Hubo muchas legislaciones adicionalmente que están ligadas a estos temas, Spotify, Airbnb, y aquí los invitaría a pensar lo que significa otra vez esto para la transformación de las empresas. Hablamos de Spotify, piensen ustedes en las disqueras, casas de grabación, artistas, cómo se retransforma su forma de generar ingreso, etcétera. Airbnb, la industria hotelera, de viajes, turística, qué impacto tiene en este caso grandes inversiones que de repente no valen lo que se creía que valían y otras que se crea una riqueza o la riqueza se mueve a otro tipo de organizaciones de manera muy rápida, ¿no? Tenemos adicionalmente, otra vez en este mismo periodo de los 20 años, en 2008, la crisis inmobiliaria financiera. Ya hablamos de Enron, una crisis que sacudió los mercados de valores al mundo entero, el mundo empresarial, 2001. Viene otra crisis terrible en 2008. Y aquí estamos hablando de crisis globales, y vemos cómo se acortan los tiempos. En 1929 de repente tenemos la siguiente gran crisis global económica, fuera de guerras, en el año 2001 con Enron, y de repente en 7 años tenemos una crisis inmobiliaria financiera que vuelve a sacudir los mercados. Otra vez, demasiado rápido se dan estos cambios. Uber 2009, otra transformación a la industria del transporte. Viene ya la pandemia de fiebre porcina con impactos también relevantes a nivel global. México muy impactado en ese momento, no necesariamente el resto del mundo, pero bueno, ahí tuvimos una pérdida de cerca de 2 puntos del PIB en ese instante. Hoy se prevé que sea 3-4 veces mayor esa pérdida para lo que es tanto México como a nivel global. Viene Bitcoin, uso de monedas distintas, Netflix, quiebra Blockbuster, quiebra Kodak, organizaciones de toda la vida, íconos
empresariales empiezan a caer frente a los nuevos modelos de negocio, primavera árabe, que es donde viene esta revolución, esta revuelta frente a los gobiernos de ciertos países y que empieza a extenderse por otros lados como Europa, etcétera. El presidente Trump, que hace un cambio radical dentro de la postura de Estados Unidos desde una perspectiva tanto política como comercial, con el impacto al mundo que esto debe de tener. Y México tiene impactos puntuales, la cancelación del Naim, con las deudas que esto puede llegar a significar hacia adelante, que si bien, sin politizarlo, son efectos económicos que las empresas tienen que aceptar y que tienen que ver cómo gestionar. Y el día de hoy estamos en el coronavirus, en un 2020, en una situación no esperada, inédita, única, la cual definitivamente, bueno, pues nos hace replantear hacia dónde va el mundo, qué es lo que va a suceder, cuáles son los riesgos y cómo tenemos que gestionarlos. Hacia adelante, y aquí ya no hablo de tiempo, lo primero que yo mencionaría es que tenemos que aceptar que este mundo se ha retransformado, que la normalidad o la forma de operar que teníamos hace 6 meses definitivamente hoy ya no es la misma y posiblemente cuando termine el tema de la pandemia o se controle, no necesariamente va a regresar a ser la misma. Y tenemos grandes temas que sabemos que vienen a futuro y que la pregunta, y aquí ya entro al tema empresarial puntual, la pregunta específica es, ¿su empresa qué tanto está preparada para estos eventos que van a venir? Porque definitivamente este no es un tema de fronteras o de su ciudad o de la localidad donde usted está operando. El día de hoy no podemos negar que tenemos una correlación en todos los niveles altísima. La crisis 2008-2009, inmobiliaria financiera, tuvo un impacto global increíble y eso sucedió porque hay una correlación bancaria, hay una correlación en las cadenas de suministros, hay una correlación en las materias primas que utilizamos, y podemos mencionar muchos otros temas. Entonces, ¿qué tanto está su organización preparada para un impacto que no importa si se da en China, si se da en Estados Unidos, pero sabemos que nos va a afectar? Sabemos que va a afectar a nuestro país, a nuestras organizaciones, y cómo lo visualiza. ¿Qué tanto su organización es resiliente y puede aguantar? Y tiene adicionalmente, y vuelvo al tema de velocidad, la velocidad y capacidad de adaptarse a ese cambio. Hoy tenemos un cambio global donde China se prevé que tenga un PIB mayor a Estados Unidos el año que viene. Tenemos temas como impresión de comida, impresión de casas, vehículos autónomos, medicina con tecnología. Ya hay países que en el 2032 están hablando de prohibición. No están hablando, hay reglas y leyes que ya van a prohibir la venta de autos con gasolina, no centros comerciales, otros modelos de negocio para distribución, petróleo que se va a terminar, una realidad virtual que va a transformar al mundo, automatizar el empleo. Ahí yo diría, bueno, ¿y cómo va a funcionar? ¿Cómo los ciudadanos van a tener ese ingreso para siquiera comprar? Tenemos un tema de promedio de vida mayor a 80 años, y aquí podemos hablar de las pensiones, podemos hablar de la edad de los trabajadores, cuánto se va a extender o no se va a extender, cómo se van a mantener, que ese es un problema que ya existe en lugares como Europa, Estados Unidos, tema de privacidad, porque hoy nuestros datos están flotando absolutamente por todos lados. Entonces, la realidad es que hay que plantearse, para poder gestionar los riesgos, hay que identificar dónde estamos. Hay que ver cuáles son los grandes cambios que estamos viviendo y realmente si los podemos gestionar. Aquí, dándoles algunas anécdotas, me ha tocado trabajar o tener pláticas con empresas diversas donde está el accionista, pues era el papá, el abuelo, etcétera, que creó el negocio, que lleva 40 años operando, los 50 años, y que definitivamente es extraordinario en su manera, en su gestión, logró llevarlo al éxito, hacerlo crecer, etcétera. Sin embargo, llegan las nuevas generaciones que están buscando un cambio, una evolución, que están viendo esto. Pero el tema es qué tanto esas generaciones previas que hicieron un negocio exitoso, fantástico, están dispuestos a, de alguna manera, aceptar que la empresa también tiene que evolucionar. Y ahí vemos conflictos generacionales dentro de la perspectiva de a dónde vamos, qué tenemos que hacer, cuál es el producto, cuáles son los canales. Entonces tenemos conflictos no solamente hablando fríamente de una empresa, sino en la toma de decisiones, en las definiciones estratégicas, las inversiones y todo lo que esto puede conllevar para su organización. Ahora, no hay que minimizarlo porque esto finalmente se puede volver la gran diferencia entre sobrevivir
entre sobresalir o entre que una empresa muera. En esta línea, y ya lo mencionaba, la gran pregunta que les invito a hacerse es a todas las personas que nos están escuchando, ¿dónde está su empresa? Hoy, ¿dónde está? Hoy, ¿cómo siente este impacto, esta prueba no esperada y desafortunada que están viviendo todas las organizaciones y que hasta a nivel personal estamos viviendo? ¿Qué tan preparada estaba su organización para esto? Definitivamente nadie estaba preparado o esperaba esta situación específica, pero a la velocidad que vemos que se transforma el mundo, la pregunta es, ¿deberíamos de prepararnos para impactos recurrentes porque todo sucede demasiado rápido? ¿Estamos preparados para estos impactos? ¿Podemos aprovecharlos en caso de que haya oportunidades para mi negocio o en su caso sobrepasar esta situación compleja y dejar una organización que esté viva y levantarse el día de mañana? Esas son preguntas interesantes. Recordemos también que la riqueza no se destruye, la riqueza finalmente, como la energía, se transforma. Así como hablamos de muchísimas millones de empresas que el día de hoy están sufriendo temas financieros, de flujo y N cantidad de situaciones, también podemos ver noticias donde hay organizaciones que han tomado el tema innovador y de largo plazo y que han generado grandes riquezas. Estaba leyendo que Amazon tiene más de 6,000 millones de dólares de ingresos adicionales en el último mes por la situación que vivimos. Y alguien diría, oye, bueno, pero Amazon es una organización extraordinaria, única, diferente. Y estoy de acuerdo. Ha aceptado que viene un cambio y ha trabajado en que sus modelos de negocio particulares estén en ese futuro. ¿Usted vive en el futuro o vive en el pasado? Sería una de las preguntas que yo haría. La velocidad es básica. Eso también lo quiero mencionar y lo he enfatizado 3 veces y lo voy a seguir diciendo. Hoy no podemos tener una velocidad de una junta del consejo cada 3 meses para decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo vamos? ¿Y cuáles son los riesgos? La realidad es que lo que nos está sucediendo hoy es día a día, nos está afectando todos los días y tenemos presiones para tomar decisiones donde la decisión de hoy puede no necesariamente ser la mejor también en 1 o 2 semanas. Tenemos que ser muy veloces. ¿Qué mencionaría yo para lograr esta permanencia, este largo plazo dentro de lo que es la organización? Primero les hablaría del número 1, que es el enfoque. Hay que enfocarse. Esto no puede dejar a las empresas congeladas. Hay organizaciones que desafortunadamente también hemos visto, donde hay confusión, donde hay estrés y donde finalmente dicen, ¿y ahora qué hago? Sin embargo, es difícil que muevan el equipo para que camine. Entonces, tenemos que enfocarnos en qué es lo que tenemos que hacer. Enfoque. Primero, de corto plazo. Segundo, de mediano y largo plazo. Segundo punto que es fundamental es la acción. Ese enfoque se tiene que traducir en actividades, acciones, logros y paso al punto 3, medición para que las cosas sucedan. Mover los barcos tampoco es sencillo y depende del tamaño del barco que estemos hablando. Entonces, enfoque para tomar acciones y medir cómo se están dando. Quiero poner los retos que esto conlleva. Estamos hablando de que aquí estamos en el día a día buscando la mejor respuesta en una situación atípica. Esto tiene que ser rápido nuevamente, tanto la acción como la medición. Y el cuarto que les mencionaría es el equipo. Necesitamos hacerlo a través de la gente. Si bien hoy tenemos organizaciones automatizadas, pues sí nos dan información, nos dan recursos, etcétera, pero la realidad es que el equipo es fundamental para hacer que la cadena de valor y todas esas acciones generen lo que verdaderamente estamos esperando dentro del negocio. Y hay los puntos rojos que tengo alrededor, son las externalidades. Todo esto suena bonito hasta que tenemos un mundo en donde estos factores externos están impactando a la empresa de manera muy relevante. Hoy las externalidades duelen más para una empresa que finalmente los aspectos internos. Y una pandemia pues es una externalidad, regulaciones son una externalidad, el hecho de decir que se paren los negocios por ley es una externalidad, el hecho de que el petróleo ha bajado como bajó, bueno, es una externalidad y todo lo que eso puede llevar. Puede llevarnos a que haya un tema de salida de capitales de México y alguien diría, ¿y eso en mí qué me afecta?
bueno, a su empresa le va a afectar, no necesariamente en su proceso de compras o en su proceso de logística, pero le va a afectar a través de una baja de economía que va a reducir sus ventas, al menos en el producto que tiene hoy. Esas externalidades nos afectan y nos impactan de manera significativa y podemos hablar desde regulaciones, grupos de interés, entraremos esto un poquito más adelante, etcétera, pero hay disrupción a través de grandes externalidades y miré a los extremos de esta gráfica. Su empresa ahorita está en una disyuntiva con 4 posibilidades. Una es morir, desgraciadamente. En México tenemos cerca de 5.2 millones de empresas, donde el 99% son micro y pequeñas empresas. Ese 1% restante son las medianas y grandes empresas y están en un estrés significativo, y aquí cada empresa tendrá que analizar cuál es su situación. Algunas definitivamente morirán. Algunas sobrevivirán con grandes impactos, pero merma a su situación económica actual, hacia su perspectiva comercial a futuro, etcétera. Otras pueden perdurar, otras pueden ganar a través de esta situación, a lo mejor con modelos emergentes y en el corto plazo, y otras aprovechar oportunidades para fortalecerse a través de un mundo distinto y otorgando esos servicios y productos que el mundo requiera como lo requiera y pueden perdurar a través del tiempo. Aquí la pregunta es, ¿dónde está usted? No es una pregunta, no quiero hacer una pregunta dolorosa o agresiva, quiero hacer una reflexión para que, dependiendo de la respuesta que usted tenga sobre su organización, pueda tomar decisiones y decir qué es lo que tengo que hacer de manera rápida, enfocada, medida y a través del equipo que tengo. Eso sería el planteamiento que tenemos aquí. Ahora, nuevamente hablando de México, porque hemos hablado del mundo, hemos hablado de lo que ha sucedido, etcétera, pero hay que ver qué significa esto para México. Unos datos muy particulares de México. En la gráfica superior izquierda tenemos el crecimiento demográfico en México. Mucho de lo que está pasando ahorita, y siempre lo he mencionado, viene a través del crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico es verdaderamente tanto una gran oportunidad como un aspecto terriblemente difícil de gestionar tanto en México como en el mundo. El día de hoy en México tenemos cerca de 125 millones de personas, aproximadamente, hay números diversos dependiendo de ciertas fuentes, pero 125 millones de personas. En esta gráfica del lado izquierdo, que menciona el crecimiento demográfico, en la parte de abajo está con un círculo 27.9 millones de personas. 27.9 millones de personas es la cantidad de habitantes que México tenía en 1950. Hoy en Ciudad de México tenemos cerca de 25 millones de habitantes. Tenemos en Ciudad de México hoy el mismo número de habitantes que había en el país en 1950. Y quiero que esto lo traduzcan a lo que significa en abasto, materias primas, energía, consumo, moda, regulaciones, leyes, desechos, y eso cómo le afecta a su negocio. Hay un mercado increíble, o sea, somos la 11ª economía dentro del potencial de compra a nivel global, pero también hay unos retos increíbles a través de ese gran consumo que se está dando. Por otro lado, tenemos el PIB per cápita en la gráfica superior del lado derecho, en donde en 1960 era de $345, estamos hablando de dólares. 1970 estaba de $690. Hoy tenemos un PIB per cápita de casi $10,000. Esto significa pues, un gran crecimiento, un gran beneficio a lo que es el país. Pero en la gráfica inferior derecha hablamos de pobreza en México. Tenemos un índice de pobreza, el porcentaje de población en pobreza es del 41.9%. Tenemos 52 millones de pobres. Entonces, la realidad es que, bueno, sí ha habido un incremento, un crecimiento económico en el país, pero la gran pregunta es, ¿y el país qué significa? Porque cuando lo pulverizamos, pues tenemos una gran cantidad de gente pobreza que no necesariamente es consumidor, que nos incrementa la violencia, y les invito a pensar qué significa la violencia para sus negocios, robos, otro tipo de temas que les impacta o que los obliga a tener actividades como seguridad, etcétera, y que también impacta en su estado de resultados, etcétera. Y finalmente, en la gráfica inferior izquierda tenemos la expectativa de vida en México, en promedio, donde en 1970 era de 60 años, 61 años. Para el 2050 se espera que sea de 80 años. La pregunta es, ¿las pensiones van a alcanzar? ¿Quién los va a mantener? ¿Qué efecto social va a tener esto? Etcétera. Entonces,
en México también tenemos una mezcla de realidades que tenemos que aceptar y que si ustedes desde una perspectiva estratégica lo piensan, hay grandes oportunidades, pero también hay grandes retos que se tienen que sortear en este sentido. Y la siguiente gráfica, que viene del reporte de competitividad 2019 del Foro Económico Mundial o del World Economic Forum, ya nos da un detalle mucho más amplio de lo que significa México. Este es el sumario bajo el Foro Económico Mundial de la competitividad del país. Se están comparando 151 países y México en este caso está en el número 48, que es la parte izquierda, la primera columna, la calificación final. Somos el país número 48 en competitividad. Digo, eso es bueno o malo, digo, el reporte es un reporte muy amplio, está la liga, los invito a ver el detalle. Son cerca de 500 hojas, pero hay una hoja específica por país, en donde ya podrá ver ese 48, quiénes están antes, quiénes están después que nosotros. Pero lo más importante es ver en dónde estamos y por qué llegamos a ese 48. Y ahí es donde vienen muchas de las otras columnas, que es el sumario de los temas, la evaluación que nos hace el Foro Económico Mundial y que nos presenta dónde estamos. En tecnología somos el número 74. Ajá. En estabilidad macro somos el 41, hemos tenido una muy buena estabilidad macro, ojalá se mantenga hacia adelante, pero ya logrado una buena estabilidad. En el número 80, en habilidades somos el número 89, digo, es un número terrible. Somos un país primordialmente maquilador, no quiero generalizar, pero la verdad es que somos manuales baratos y eso nos ha dado un beneficio, pero tampoco nos va a dar un lanzamiento de crecimiento y riqueza a largo plazo si seguimos de esta forma. Mucha gente, mucho consumidor, sin embargo, bajas habilidades, número 89. Subrayado el siguiente, tamaño de mercado, somos el número 11. Estamos entre la 11ª y la 13ª economía global, si hablamos del PIB. Somos muchos, eso es una maravilla desde la perspectiva de potencial de crecimiento. La mitad es pobre, caray, pues ya no funciona, porque pobreza va ligado a un tema de educación, de salud, etcétera. Entonces, son claroscuros que tenemos desde esa perspectiva. Y somos el país número 52 en innovación. La realidad es que también la innovación en este mercado tan dinámico es fundamental. Una empresa que no es innovadora está condenada de alguna manera a tener un producto de bajo costo y pelear de alguna manera por precio y volumen, más que necesariamente por márgenes interesantes a través de algo innovador. Entonces, hay mucha información en esta gráfica, les invito nuevamente a ver el reporte del Foro Económico Mundial, la liga viene abajo, pero nos presenta una realidad de México. Nuevamente, y aquí cerrando esta parte, yo lo que les diría es, lo externo hoy es más riesgoso y peligroso para las empresas que lo interno. Si nosotros hablamos de temas externos desde una perspectiva muy general, podemos hablar de leyes y estándares. Hoy las empresas tienen leyes, regulaciones que hace 25 años eran innegables y vamos a entrar más a detalle en esto un poquito más adelante, pero hay grandes leyes, regulaciones que están afectando, que están de alguna manera obligando a transformarse a las empresas. Tenemos grupos de interés, y estoy hablando de los cuadros de las esquinas. Había una anécdota que a mí me gusta platicar de Henry Ford. Henry Ford hace el primer auto de producción masiva a finales de 1800, inicios de 1900, y el Ford T, que era este carro, tenía una característica y es que todos eran negros. Entonces, cuento una anécdota que le dicen al señor Ford: oiga, señor Ford, pues está muy interesante y qué bueno que lo logró y que hace un carro de producción masiva, pero ¿por qué no hacemos uno blanco y uno verde y uno azul? Porque al consumidor le podría gustar, ¿no? Y la respuesta de Henry Ford es: oye, se me hace muy interesante la sugerencia, pero van a ser negros. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que Henry Ford era el dueño y hacía lo que quería con su empresa. Bueno, aquí les tengo una noticia. La realidad es que hoy esos grupos de interés, llámese clientes, comunidades, gobiernos, reguladores, etcétera, tienen gran influencia dentro de la empresa. Ya no pueden hacer lo que quieran. El dueño más bien está dedicado a hacer lo que busca el mercado más que lo que quiera, por sentir que es el dueño de la empresa. Hay gran influencia, ¿no? Competencia y disrupción, depende de su negocio, su producto, su servicio. Hay temas complementarios, hay productos sustitutos. Y ahí hay que tener mucho cuidado en la evolución que finalmente va a tener. Y reputación y moda, que también finalmente se han vuelto grandes temas. Hoy el valor de la empresa está en lo intangible, no necesariamente está en lo tangible. No quiero minimizar el tema de lo tangible, pero sin embargo, los
las empresas que más valen no valen por sus activos, por los fierros, por la tierra, valen por su capacidad de generación de riqueza y por, de alguna manera, hasta esta gestión reputacional que es muy difícil de conseguir y muy fácil de perder. Y adentro de todo esto, bueno, pues está el negocio. ¿Cuál es su estrategia? Si vemos ese triángulo, ¿tiene siquiera una estrategia? Que sería una pregunta interesante. Y la estrategia no es poner la misión y la visión y colgarla en el salón o en es retar a la organización, es evolucionar, transformarse, retarse y cuestionarse a través del tiempo. Para esto necesita un modelo de negocios, necesita ver cómo va a entregar ese producto, cómo lo va a producir, quién lo va a hacer, cuáles van a ser los insumos que va a utilizar, cómo va a llegar a sus clientes, etc. Y ahí tenemos ya los procesos, la gente y la tecnología, que son las actividades y es el trabajo del día a día, que tiene que estar coordinado, pero tiene que estar coordinado con un enfoque a qué quiero lograr hacia adelante. Entonces, estas externalidades que estamos hablando, grupos de interés, la reputación, la moda, las nuevas leyes, regulaciones, la competencia, de alguna manera tienen que estar presentes en la estrategia, cuestionadas en la estrategia y a través de definiciones claras, medibles y adicionalmente aterrizables, tienen que bajar hacia el negocio en el día a día, cosa que suena muy fácil. La realidad es que es muy complejo, pero ese es el gran contexto el día de hoy de los riesgos. Siguiente slide, les voy a platicar de qué son riesgos, porque alguien diría, bueno, si hablamos de riesgos, todo el mundo habla de riesgos, pero ¿qué podemos hablar o definir como riesgos? Este slide es un sumario del Risk Report o el reporte de riesgos del Foro Económico Mundial. Tiene muchos años haciendo este reporte, se puede consultar año por año, nuevamente la liga está abajo, lo pueden consultar. Y son riesgos globales. Pero, ¿qué dice el Foro Económico Mundial sobre los riesgos? Lo primero que dice, y estoy hablando de 12 grandes temas, 12 riesgos que son los que presenta a nivel empresarial para las empresas el Foro Económico Mundial, y los divido en temas ambientales, sociales, tecnológicos, políticos y económicos. Ahora, aquí no nos confundamos. El que hay un riesgo político no quiere decir que no le impacte a la empresa. Le puede y seguramente le impactará. Los riesgos sociales definitiva y seguramente también pueden e impactarán hacia las organizaciones. Pero bueno, temas ambientales que hoy están impactando, cambio climático de manera relevante, y hablaremos un poco más adelante en cada punto, crisis hídrica, agua, desastres naturales, pandemia, que es el amarillo, el cuarto que está ahí. Ojo, quiero mencionar, el reporte de riesgos presenta el tema de pandemia desde hace más de 10 años como un gran riesgo global, en donde no dice si llegara, lo que afirma es va a llegar, la pregunta es cuándo. Entonces, no es nada nuevo, o sea, desafortunadamente, pero bueno, muy pocas o casi ninguna empresa estaba preparada. Pulverización ideológica, hoy con las redes sociales todo el mundo piensa distinto, la forma de vender nuestros productos, nuestros canales de comunicación, de mercadeo, marketing son diferentes, tecnología, ataques cibernéticos, gran tema, los aspectos de fraude, robo de datos, transformación digital para el cambio de modelos de negocio, temas sumamente relevantes para las organizaciones. Estaba leyendo una noticia hace unos días también, hay una gran empresa en Estados Unidos, muy famosa, una tienda departamental de las más grandes del mundo, se llama Neiman Marcus, y acaba de declararse en quiebra, y es un tema de transformación digital, de esquema de moda, de esquemas de compras, etcétera. Pérdida de infraestructura, hoy los datos son inmensos, las organizaciones han crecido por la tecnología, pero esa infraestructura hay que cuidarla, un proteccionismo, nacionalismo, las empresas están cerrando y con esta situación seguramente se cerrarán más, polarización política y burbuja bursátil de activos. Esos son los grandes temas que presenta el Foro Económico Mundial como los grandes riesgos de negocio. Ahora, estos son universales y son temas que cada organización tendrá que pensar cómo le afecta. A un sector financiero, el tema de crisis hídrica, pues le va a afectar muy diferente que a una organización de manufactura, una organización de producto de cerveza o de refrescos, que la parte hídrica es fundamental. No todos nos van a impactar igual en todas nuestras organizaciones, pero sí habría que cuestionarnos de estos grandes temas
¿cuáles son los que nos afectan? Crisis hídrica no necesariamente va a ser la más fuerte para el sector financiero, pero sin embargo ataques cibernéticos sí lo puede ser. En el caso potencial de organizaciones de la salud, llámese hospitales, llámese laboratorios, pues la pandemia puede resultar, perdón la frialdad, pero hablando de tema de negocio, así es, puede resultar en grandes ganancias a través de la venta de medicamentos, etcétera. Entonces, habría que ver dónde está su organización en este sentido. Y este tema universal que hizo el Foro Económico Mundial, lo quisimos plasmar en una visión de riesgo aterrizada en la empresa mexicana por parte de BDO, en donde les hablaría de 4 grandes temas. Primero, para la empresa mexicana. Aquí van los temas específicos hacia la organización y la empresa en México. Estrategia, transformación digital y largo plazo. La primera pregunta es ¿a dónde va y en este largo plazo qué ha hecho para lograrlo? ¿En qué medida lo ha aterrizado? ¿Qué inversión tiene? Etcétera. Estrategia, transformación y largo plazo. Tenemos la parte de operaciones, es la tradicional, compro, transformo, vendo y depende de lo que haga su organización. Por supuesto, tiene que haber eficiencia en este tema. El tema regulatorio, cada vez más fuerte, un reto muy, muy fuerte para las organizaciones, el aspecto regulatorio, y no les estoy hablando solamente de la Secretaría de Hacienda o del IMSS, les hablo de regulaciones en muchos ámbitos que ahorita veremos, y finalmente los factores externos. Esta es la visión de riesgo que tiene en este caso BDO. Si hablamos de estrategia y planeación digital, y aquí ya abro un poco más el detalle, podemos hablar del gobierno de la empresa. ¿Qué información tiene? ¿Es confiable? ¿A qué velocidad la recibe? Los que manejan la empresa tienen la capacidad efectivamente de tomar decisiones sobre esta información. Me iría todavía a un punto mayor, o sea, la realidad es que están siquiera al ritmo y la velocidad que lo está demandando el mundo, o están operando a base de prueba y error y como se hacía durante los últimos 50 años. Se tiene que cambiar. Transformación digital, aquí hablamos desde seguridad, e-commerce, data analytics y muchos temas que el día de hoy están haciendo las empresas mucho más eficientes, mucho más complejas. ¿Cuáles son los retos en el tema de estrategia y transformación digital? Les diría cultura, es un primer punto. Que estos grupos de toma de decisión, llámese consejos de administración, direcciones generales, directores de área, logren la cultura y acepten que esto es un obligado y no es solo un bonito deseo. Segundo, la inversión, porque una cosa es decir sí lo voy a hacer y la otra es con qué lo voy a hacer, qué recursos voy a poner. Y aquí hablo desde económicos hasta un tema de la gente indicada. Pero bueno, ese es un gran riesgo, un gran reto para la empresa mexicana que tenemos que aceptar y que valdría la pena ver. El segundo tema, cuando entramos a operaciones, en el cuadro del lado izquierdo, aquí hablamos de insumos básicos para la operación. Y aquí les voy a hablar, ya voy a empezar a mezclar el tema de cambio climático, sustentabilidad, etcétera. Hoy los grandes temas dentro de los insumos básicos son materias primas, energía y agua. ¿Por qué materias primas? Porque finalmente el día de hoy una empresa que hace mayonesa, si no llueve en el sur de en Latinoamérica, en la parte sur, pues la realidad es que la semilla de girasol pues sube el precio y entonces mis insumos, estos commodities o estas materias primas, pues se van a encarecer. O sea, tenemos el día de hoy a través de este cambio climático una inestabilidad que ha afectado la capacidad de abasto y el costo de estas materias primas. Tenemos un China que absorbe y se come todo lo que se produce en el mundo y que encarece los productos o las materias primas para México. Energía se ha vuelto diferenciador. Les diría que China, Estados Unidos, su segundo punto fundamental del Plan de Desarrollo Nacional es la energía. Se habla que será uno de los puntos primordiales sobre quién va a liderar el mundo, efectivamente es la energía. ¿Qué tipo de energía? ¿Va a ser eólica? ¿Va a ser solar? El petróleo pues tiene una fecha de caducidad, etcétera, ¿no? Vamos a tener suficiencia de abasto. ¿Cuál es el costo? Me decía alguna vez el presidente de la Cámara del Acero hace años, me decía, nosotros tenemos un gran problema en México. ¿Por qué? Porque un kilo de acero vale lo mismo en cualquier lado del mundo. Pero somos empresas muy intensas en el uso de la energía y finalmente en mi estado de resultados tengo un costo que es 10% mayor, no soy competitivo en el costo de la energía frente a otros países, ¿no? Agua, donde finalmente ya hay un estrés hídrico fuerte y muchos procesos de transformación tienen un alto contenido de agua, etcétera. Segundo punto, y aquí sí veríamos temas muy puntuales ya de la pandemia, gestión de flujos, cash flow y negociación en proceso de compra al pago. Ahorita y puntualmente ahorita yo les diría vulnerabilidades, sus cuentas por pagar, sus arrendamientos
los proveedores, cómo los están gestionando. Todo mundo quiere cobrar, pocos quieren pagar. Ahí hay un tema de estrés significativo, pero que se tienen que tomar decisiones inmediatas y en corto plazo. Renegociación, peso dólar, muchas organizaciones con proveedores dolarizados. Aquí hay capacidad de negociación, no hay capacidad de negociación, tema muy fuerte. Términos de pago, y les hablaría en dos momentos, actual y a futuro. Aquí, ¿cómo se va a manejar? Cercanía y comunicación de largo plazo con los clientes. Hay un momento de estrés, el gestionar esas relaciones comerciales hoy, a pesar de que hay estrés en los pagos, etcétera, tiene que ser muy ágil, porque no queremos el día de mañana perder todo lo que se había logrado. Y renegociación de pasivos. Otros temas importantes, y aquí depende ya de la organización en la que esté, operación logística, toda la parte de eficiencia de operaciones, costos, transformaciones, cadenas de suministro, etcétera, más una seguridad física. Tenemos que aceptar que en México tenemos un tema importante de inseguridad y las empresas sufren en este tema y son gastos que no necesariamente tienen en otros países y que tenemos que enfocar. Me paso a la parte derecha, nuevas leyes y regulaciones. Yo les decía que esto es mucho más que Hacienda. Hoy tenemos leyes en cambio climático, tenemos leyes en emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero, leyes de agua, leyes de deforestación. Y cuando hablo de leyes de emisiones de CO2, les estoy hablando de la energía. Lo que ustedes producen está emitiendo CO2, pero adicionalmente también les está costando. Entonces vienen ahí situaciones correlacionadas de ahorro de energía y cumplimiento de leyes en emisiones de CO2, agua es de manera similar, etcétera. Anticorrupción o FCPA, como se conoce en otros lados, antilavado, temas fundamentales. Yo hice compraventa de empresas hace 15, 20 años, estuve en los equipos de compraventa de empresas y los compradores de empresas nacionales cuando llegaban me decían, oye, ¿cuánto debe de impuestos? Si es de ellos la tierra y el inventario es de ellos, podemos avanzar. El día de hoy una de las grandes preguntas en los procesos de compraventa es si hay una falla anticorrupción, porque se vuelven multas de miles de millones de dólares. Son los grandes riesgos, ¿no? Adicionalmente que se vuelven licencias para operar donde hay grupos que no quieren trabajar con empresas mexicanas y no se cumple esto. La NOM 035, riesgos psicosociales. Hoy tenemos un reto, un riesgo gestionar adicional en las empresas mexicanas y lo ligo a la AS 8000, donde también empresas internacionales no quieren trabajar con empresas mexicanas si no hay un cumplimiento de lo que son los aspectos sociales de la empresa. Entonces ahí leyes y regulaciones muy fuertes también. Y bueno, al final macroeconomía, la calificación país Pemex, estas son noticias de día a día, donde va a tener un impacto definitivamente a lo que es México, el mundo definitivamente también, pero México hay que aceptarlo, a cuánto va este tipo de cambio, qué va a significar para el gobierno, esto qué significa en el hoyo que está en sus finanzas el día de hoy, liquidez y costo de dinero, etcétera. Conflictos sociales, empresas constructoras lo van a entender bien, donde se necesita una licencia social para operar, por más que tengan los permisos, si les bloquean, si se molestan, pues la realidad es que viene un conflicto, ¿no? Nuevos productos y servicios, etcétera. Y al final, el último que puse como temas macroeconómicos o externalidades es disrupción, pandemias, desastres naturales, cambio climático. Algunas organizaciones están más adecuadas a esto, llámese, por ejemplo, ciertas ciudades cerca de zonas de huracanes. Bueno, pues saben que cada X años viene un tema de disrupción que les afecta de manera relevante. Hay otras que no necesariamente están tan adecuadas a esto, sin embargo, hay que considerarlo y hay que atacarlo. Finalmente, pasaría al tema de pandemia, crisis, resiliencia y supervivencia. Hoy, ¿qué hacer? Si hablamos de todos los temas que mencioné son riesgos genéricos que de alguna manera cada organización tiene que analizar y ver cómo impactar. Pero hoy, ¿qué tendríamos que hacer? Lo primero que yo les diría es aceptar que lo que ayer funcionó no necesariamente va a dar resultado el día de mañana. Ni hoy, ni mañana. Lo que ayer funcionó no va a ser la solución para el mañana. Segundo tema, la perfección en esta época es un pasivo. Hay que moverse rápido y hay que tener acciones y logros. Puede haber un logro mejor que otro, sí, pero no hay peor error ahorita que estar estático y que no tomar decisiones en el corto plazo, aunque los pasos sean pequeñitos. ¿Qué tenemos que hacer? De alguna manera, y estoy del lado izquierdo de la lámina, hay que resolver, hay temas urgentes que hay que tomar acciones hoy, hay que fortalecer, hay que aceptar que también esto puede durar, y cuando hablo de durar no hablo de los 20 días o de los 30 días hasta que termine
la fase 3 o la fase 4. Estoy hablando de cómo vamos a mantener una economía en la baja y durante el tiempo que tarde en remontar. Flujos de efectivo van a ser muy relevantes. Hay que regresar. También hay que tener a la gente, a nuestros equipos activos, cómo vamos a regresar, qué es lo primero que vamos a atacar. Hay que replantear cuál va a ser la nueva forma de operar, qué es lo que vamos a tener que hacer hacia adelante. Y hay que reformar, porque ahorita todas las negociaciones que tengan con clientes, proveedores, los cambios de ley, regulaciones que vengan, van a ser nuevos parámetros a los que las empresas se van a tener que adecuar. Entonces hay que reformar porque va a ser parte de nuestro nuevo mañana. Enemigos actuales, les diría el ego, es uno de los principales enemigos. El decir es que yo siempre lo hice de esta forma, hay que romper ese molde y cuestionar. Puede ser una buena solución, pero hay que verlo hacia adelante. La distracción también, congelarnos no nos lleva. Baja comunicación interna y externa, hay que estar con clientes, hay que estar con proveedores, hay que estar con colaboradores y no hay que desesperarse, serían los temas. Necesidades urgentes, lograr información de valor sobre base diaria, es complejo, pero hay que hacerlo. Todos los días cambian los datos, hay que tomar decisiones rápido y ver cómo se movió para tomar la decisión del día de mañana. No asumir que cualquier dato es información de valor, el exceso de información es caos, ahí hay que ser muy cuidadosos. Forecast constantes, porque tenemos que ver qué pasaría en 1, 2, 3 semanas bajo la situación actual para tomar decisiones, reaccionar a los nuevos ciclos que vienen y replantear nuestro entendimiento de lo que está sucediendo. Nuevamente, cuando regresemos, el mundo va a cambiar, ya cambió, y lo normal del mañana va a ser diferente a la normal del día de hoy. Entonces, estas son las sugerencias puntuales para la pandemia. Y cierro con este slide, donde nuevamente, insisto, el mundo ha cambiado. A veces nos cuesta trabajo el cambio y nos frenamos de alguna manera en pero el mundo ha cambiado. Hoy para la empresa lo externo es más peligroso y cambiante que lo interno. Eso hay que aceptarlo. Y yo le haría la siguiente pregunta, que es una reflexión. Su consejo de administración, ¿cómo está funcionando? ¿Qué tanto está operando? ¿Qué tanto está atacando las necesidades del negocio? Hoy se necesita consejo. Esos grupos de consejo de alto nivel, ¿cómo están trabajando? ¿Realmente le están dando el valor? ¿Están retando a la gerencia? ¿Están viendo cómo mover el timón para librar una situación de estas en el corto y en el mediano plazo? Si la respuesta es no, pues vale la pena reconsiderar qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Sus planes de continuidad, crisis, DRPs o Disaster Recovery, BSPs, Business Continuity, algunas empresas los hicieron, otras nunca los tuvieron. Si los hicieron, funcionó. Los hicieron más por forma que por fondo. Tenían bonitos formatos, carpetas, pero no necesariamente caminar. Digo, es una buena reflexión también. La velocidad actual es tal que perdemos dimensión de los impactos que tenemos. Tenemos que sentarnos a reflexionar qué realmente está sucediendo y cómo puedo leer el negocio. Eso es tiempo, pero es tiempo valioso. Hay que tomar decisiones, pueden ser dolorosas definitivamente, pero va a estar peor dejarlas en un mediano o largo plazo. Cuidar a su gente y su equipo, que creo que es fundamental cuidar a los grupos de la organización, porque el día de mañana va a regresar y cuando regrese va a necesitar ese conocimiento que tenía y esa gente coordinada. Entonces, de alguna manera es muy importante tomar una decisión de cómo cuidarlos y permanecer en conjunto en el largo plazo. Cuidar a los grupos de interés cada vez más fuertes, más complejos, hay que categorizarlos, hay que ver cómo atenderlos y hay que aceptar que la interrelación del mundo cada vez nos hace más frágiles. Finalmente, es un mundo tan correlacionado que, insisto, lo que pasa en China, en Estados Unidos, en el sur del país, en el norte, nos va a afectar, aunque pareciera que no es así. Entonces, tenemos que empezar a analizar nuestro negocio desde esta perspectiva de grandes impactos, externalidades, tanto nacionales como internacionales. Creo que es una gran lección lo que nos está sucediendo el día de hoy y creo que hay que aprender de esta. Y hablando de negocios nuevamente, reflexionar y decir, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Qué tengo que transformar y qué es urgente que tome acción el día de hoy para que mi empresa sobreviva o en el mejor de los casos perdure y gane en este momento, esta crisis que tenemos? Es la información que tenía que compartirles. Les agradezco mucho el tiempo. Mónica, muchas gracias también por toda la coordinación. Y bueno, pues a la orden, si hubiera alguna duda, comentario, con todo gusto. Muchas gracias, Jesús. Sí, súper interesante el tema y yo creo que en este punto
para entender, yo siempre les digo, hay que entender de lo general a lo particular. Entendemos el mundo, el país, en qué gobierno está, la industria, las personas, porque ahora que ha estado cambiando con esta situación, no nada más de crisis económica, crisis sanitaria, de otro tipo de crisis, estamos viéndonos como muy resistentes a los cambios, y eso no es de hoy, eso siempre ha sido, y nada más es como estar abiertos. Yo les digo, abrámonos a nuevas posibilidades, es momento de ser visionarios, es momento de entender qué tan importante es ser más preventivo que reactivo, porque siempre estamos como reaccionando, gastando de más, y lo reactivo gasta más que cuando haces una muy buena prevención. Entonces ahora en estos momentos de crisis, lo conveniente es hacer estrategias, moverse, porque además los empresarios los entiendo. Ahora están preocupados por las nóminas, por el pago, por lo fiscal, y hay que pagar para saber si está el negocio en marcha, la solvencia, prevención de fraudes, etcétera. Y yo creo que este es el momento de replantearse desde todos los niveles, desde el empresario, desde los directivos, ejecutivos, empleados, todos que participan en un ente, y todos somos un ente económico. Y tenemos unas preguntas, mi querido Jesús. La primera es, en tu opinión, ¿cuáles serían los 3 temas primordiales para enfocarse en este momento de crisis y asegurar la permanencia en la empresa? Gracias, Mónica. Bueno, efectivamente yo hablaba de la velocidad y hablaba de los temas urgentes. Hay que aceptar que tenemos temas hoy. Estos temas a lo mejor no van a ser lo más relevante en los siguientes 6, 8, 10 meses, pero hoy sí tenemos ciertos temas. Lo primero que les diría es el flujo. O sea, el flujo de efectivo, la gestión de su flujo se va a volver fundamental. Y aquí cada organización va a tener que reflexionar cómo maneja su flujo, y hablo tanto de entradas como de salidas. ¿Cómo está llegando su ingreso a la organización? Sigue llegando su ingreso a la organización. Y esto lo correlaciono en cómo sale los flujos de su organización. ¿Qué tipo de compromisos tiene? ¿Cómo son sus proveedores? ¿Qué capacidad de gestión y de negociación tiene con ellos? ¿En qué momento les está pagando? Adicionalmente también si tiene algún pasivo de largo plazo. Esa visión de flujos creo que es fundamental. Creo que vale la pena tomar decisiones en el corto plazo, negociaciones fuertes, buscar negociaciones de ganar para que todos, en el caso de proveedores, puedan subsistir junto con nosotros, y adicionalmente lograr lo más posible la recuperación de flujos por parte de nuestros clientes, pero aceptando que van a ser momentos difíciles, y que haya una visión integrada en este flujo de entrada, salida, de corto y de largo plazo, para saber a qué se atiene, en este caso, la organización. Ese sería para mí el primero. El segundo tema de urgencia que veo, lo haría de su alto nivel y su toma de decisiones estratégicas. Yo hablé del Consejo de Administración, y para mí es muy fundamental, es muy importante estos grupos. ¿Por qué? Porque finalmente el Consejo de Administración, la Dirección General y esa segunda línea de directores son los que manejan un negocio. Y es importante hoy más que nunca que estén ahí. Y que estén ahí me refiero en el día a día. Traemos una batalla diaria el día de hoy para hacer que los negocios logren perdurar, para negociar en alto nivel, no mandar a cualquiera a negociar. No estoy minimizando, pero no estamos en una situación clásica en donde simplemente estemos dándole seguimiento a los temas. Tenemos que ser muy estratégicos en ese sentido y muy cercanos a qué nos está doliendo y a qué tenemos que resolver. Necesitamos esos grupos de alto nivel que estén cerca. Y el tercer punto se lo daría a la comunicación. Comunicación en 3 niveles. Con nuestros clientes, porque el día que regresemos queremos que estén ahí. Van a ser momentos difíciles. A nuestros proveedores, porque también sin proveedores no tenemos clientes. El día de mañana lo vamos a comprobar. Entonces también les queremos negociar, pero también queremos mantener esa buena relación. Y el tercero, con nuestros colaboradores, porque sin colaboradores no hay organización. Podemos tener RP, sistemas, etcétera, pero la realidad es que la empresa camina a través de ellos. Entonces la comunicación, la transparencia y las soluciones en una visión ganar-ganar creo que son fundamentales. Serían los 3 puntos que yo vería. Muchísimas gracias. Una última pregunta, que estamos a 2 minutos de terminar, sería, ¿qué prevés que suceda para los negocios en el mediano y largo plazo? ¿Vamos a regresar a temas normales de operación o de qué debiéramos preocuparnos? Súper interesante. Mira, definitivamente no vamos a regresar a temas normales, y cada empresa también tendrá que ver dónde estaba, cómo le está impactando esto
y en consecuencia cómo va a arrancar. Sin embargo, la respuesta es no vamos a regresar a temas normales y no vamos a regresar por 2 puntos. Primero, porque esto es como un huracán. El huracán se puede tomar entre 1 y 3 días sin impactar una localidad. Y alguien diría al día 3, ya se acabó el huracán. Sí, pero el huracán se llevó toda la arena de las playas, el huracán lastimó toda la fauna, se llevó las palmeras, destruyó los hoteles. Entonces resulta que son 8, 9 meses, 1 año para retomar finalmente una normalidad de operación. Y en este caso vamos a ver lo mismo. Tenemos curvas que van a tomar tiempo, en este caso para que las organizaciones vuelvan a llegar a una situación económica, vamos a decirle estable. Ni siquiera les diría igual que como estaban antes. La economía se va a alentar. Y hablo de la economía de personas, de empresas, de países, etcétera. Entonces, vamos a llevar a tener una curva muy potencialmente al menos 4 meses para empezar a tener una mínima estabilidad y de más de 1 año para regresar a un ambiente también distinto. Ahora, esta prueba yo creo que fue tan fuerte que es una prueba que está estresando al mundo desde muchas aristas y va a empezar a haber muchos cuestionamientos de qué hacía, cómo lo hacía bien, no lo hacía tan bien. Va a haber cuestionamientos en ese sentido de finalmente cómo podemos llegar a cambiar las cosas. Es el momento que tenemos de reflexión para esto y definitivamente se va a dar. Entonces, creo que efectivamente los líderes de las organizaciones tienen que sentarse a pensar cómo va a impactar esto, que una vez que hayamos salido de la crisis, regresemos a un modelo de negocio de valor, aceptando que el mundo, tanto de los negocios como en lo general, ha cambiado. Perfectísimo. Pues muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos los participantes. Los esperamos el próximo martes a las 11 de la mañana. Y pues cualquier duda, comentario, ya ahí están los datos de Jesús. Pueden acercarse a nosotros. Muchísimas gracias. Auditoría interna, pandemia y riesgos tecnológicos el siguiente martes. Y entiendo que también podemos compartir la presentación si es valiosa para ustedes. Muchas gracias, Mónica, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, clientes y amigos, y a la orden. Un abrazo y que estén bien.